Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Mujeres indígenas lideran una movilización contra los incendios forestales. Mujeres indígenas de la Amazonía, el Oriente y el Altiplano de Bolivia lideraron una movilización en La Paz en contra de los incendios forestales que cada año dañan millones de hectáreas de bosques, la Casa Grande, de los pueblos originarios y también en rechazo a amenazas contra la minería ilegal. Entre las participantes estuvo la presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas, Rosa Pachuri, quien comentó que viajaron desde la zona de la Chiquitanía en la región oriental de Santa Cruz para esta marcha pacífica en La Paz. Nuevamente, nuestros territorios se están quemando, nos están quemando nuestra Casa Grande y es por eso que estamos aquí para hacernos escuchar, manifestó Pachuri. Ecuador. Grupos indígenas critican plan de expansión petrolera en la Amazonía. 7 nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana denunciaron un plan del gobierno para ofrecer decenas de bosques de la tierra para la explotación petrolera, afirmando que amenaza sus tierras ancestrales y viola protecciones constitucionales. La crítica se dirige a un plan del Ministerio de Energía y Minas para subastar los derechos de 49 proyectos de petróleo y gas por un valor de más de 47.000 millones de dólares. Las nacionalidades indígenas dicen que 18 de los bosques petroleros propuestos se superpone a sus territorios, un área aproximadamente del tamaño de Bélgica. Líderes de los pueblos Adwa, Shuar, Achuar, Quichua, Zapara, Xiwar y Guaorani denuncian que sus comunidades no fueron consultadas y acusan al gobierno de ignorar fallos judiciales que anularon consultas anteriores por inconstitucionalidad. Guatemala. Lanzan campaña de mujeres indígenas contra el racismo. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, se lanzó en Guatemala la campaña Tu Voz Resiste, una iniciativa colectiva que busca visibilizar y transformar el racismo estructural que enfrentan las mujeres indígenas, destacando su resiliencia, identidad y aporte a la sociedad. Participaron lideresas indígenas, organizaciones sociales del programa Actuando Juntas, JOTAI Guatemala, representantes de instituciones y medios de comunicación. Tu Voz Resiste surge de un proceso participativo con mujeres indígenas de más de 10 departamentos, quienes compartieron sus experiencias y propuestas en encuestas y grupos focales. Estos testimonios se transformaron en mensajes colectivos difundidos a través de spots radiales en idiomas mayas, perifoneo en comunidades, afiches, stickers, traseros de buses y redes sociales. Colombia. Pueblos indígenas intercambiaron experiencias sobre sistemas de información geográfica en los derechos de sus territorios. Del 16 al 19 de septiembre se llevó a cabo en Bogotá el encuentro regional Sistemas de Información Geográfica en la Defensa de los Territorios Indígenas. Experiencias y aprendizajes en Sur y Centroamérica, un espacio de articulación política, técnica y espiritual convocado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CENTI, en articulación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y con el apoyo de TENUR Facility y otros aliados estratégicos. Durante 4 días, delegaciones de organizaciones y pueblos indígenas compartieron procesos, retos, metodologías y aprendizajes en torno al uso de los sistemas de información geográfica como herramientas fundamentales para mapear, monitorear y proteger los territorios. El objetivo central del encuentro es promover el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre pueblos indígenas que ya utilizan o desean implementar sistemas de información geográfica como parte de sus estrategias de soberanía territorial, exigibilidad de derechos y pervivencia cultural. Argentina. Un fallo histórico devuelve el acceso a su camino ancestral. El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel dictó una sentencia definitiva que pone fin a más de 4 años de conflicto territorial,
La resolución reconoce el derecho a la comunidad mapuche Tehuelche Nahuelpan a transitar por el camino ancestral que une a sus viviendas con la ciudad y ordenó su reapertura inmediata. En febrero de 2021, la empresa mediática María Elena Isabel Pagui cerró el único acceso al territorio con una tranquera con candado y una zanja de grandes dimensiones. La medida impidió no solo la comunicación cotidiana, sino también la llegada de ambulancias del Hospital Zonal de Esquil, dejando a las familias en una situación de aislamiento extremo. Honduras. Organizaciones populares e indígenas se movilizaron ante despojo y violencia en su contra. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, junto a las comunidades de Nueva Esperanza, se movilizaron al Ministerio Público para interponer una denuncia contra la Escuela Nacional de Agricultura, la Secretaría de Educación y la Gobernación Departamental. La denuncia hace referencia al grave despojo y a la violencia que enfrentan las familias de las comunidades indígenas de Nueva Esperanza, quienes desde hace más de 5 años, 8 familias han emprendido un proceso de recuperación de tierras que se encontraban abandonadas. En respuesta, el Estado ha actuado en favor de intereses ajenos a la comunidad, ordenando 2 desalojos violentos en febrero de 2023 y en julio de 2024, que han dejado a las familias en condiciones indignas, viviendo en un campamento improvisado a la orilla de una carretera, expuestas a graves riesgos para sus vidas, la niñez y los pocos animales que conservan. Kenia. La Cruz Roja activa su protocolo de acción temprana para contrarrestar la inminente sequía. La Cruz Roja de Kenia activará su protocolo de acción temprana en el condado de Samburu ante la inminente sequía, tras los pronósticos de precipitaciones inferiores a la media en la corta temporada de lluvias de octubre a diciembre. La decisión se produce después de que las proyecciones meteorológicas del Departamento Meteorológico de Kenia y meteorológico locales, presentadas en una reciente reunión de planificación participativa de escenarios, indicaran un deterioro de la situación de la sequía. Según el coordinador de la Cruz Roja del Condado de Samburu, Jefta Ole Keremu, la intervención se centrará en el suministro de semillas resistentes a la sequía, la rehabilitación de la infraestructura hídrica, la promoción de la higiene y el saneamiento y la distribución de forraje para el ganado. También se difundirán mensajes de alerta temprana a través de emisoras de radio locales para mantener informados a agricultores y pastores. Alaska. Se insta al gobierno a proteger los derechos de agua de las tribus en medio de la abundancia. A pesar de contar con vastos recursos hídricos no asignados, las 229 tribus de Alaska, reconocidas a nivel federal, enfrentan amenazas a recursos críticos para su subsistencia debido al desarrollo y a la gestión pesquera. Esta situación genera conflictos para la calidad del agua y las poblaciones de peces, como el salmón del río Yukon. Si bien Alaska se encuentra en una posición privilegiada para evitar los problemas de sobreasignación que se observan en el oeste de Estados Unidos, el singular panorama legal tras la Ley de Resolución de Reclamos de los Nativos de Alaska implica que los derechos de agua tradicionales basados en reservas son prácticamente inexistentes. En cambio, existe oportunidades para aprovechar la Constitución estatal que exige que la asignación de agua considere la Reserva General de Peces y Vida Silvestre, así como sus leyes de caudal. Sin embargo, el Estado ha obstaculizado los esfuerzos tribales para asegurar estas reservas de caudal, lo que hace que la gestión proactiva, que incluye un mayor aforo de los cauces y una adjudicación oportuna, sea crucial para proteger el agua de Alaska y los recursos culturales de los pueblos indígenas. Canadá. Tribunal asegura el título aborigen de la nación Haida contra Haida-Hawaii. El título aborigen de la nación Haida contra el archipiélago de Haida-Hawaii de 1 millón de hectáreas quedó legalmente consolidado mediante una orden de consentimiento de la Corte Suprema de Columbia Británica. Esta medida valida un acuerdo único de 2024 entre la nación Haida, Columbia Británica y Ottawa, que garantiza que la nación ya no tenga que demostrar la existencia del título. Si bien la orden protege constitucionalmente el título, el pacto garantiza explícitamente a los propietarios privados que su estatus de propiedad se mantiene inalterado.
Los próximos 2 años se centrarán en la negociación de la transición de la gobernanza de las tenencias de tierras de la corona y los parques. El presidente de la nación Haida declaró que la orden reconoce, afirma y protege firmemente su título. Bangladesh. Estallan enfrentamientos mortales entre comunidades. La violencia entre comunidades se intensificó trágicamente en el distrito de Kagrachari Hill, Bangladesh, culminando en enfrentamientos mortales tras semanas de creciente tensión. Los disturbios comenzaron tras la presunta violación en grupos de estudiantes indígenas Marma por parte de 3 colonos bengalíes. Las protestas pacíficas del pueblo indígena Yuma, que exige justicia, dieron lugar a ataques de colonos bengalíes contra locales indígenas, presuntamente con un apoyo cuestionable de las fuerzas del orden. El posterior bloqueo distrital se saldó con la muerte de al menos 3 indígenas y decenas de heridos. La violencia también provocó una destrucción generalizada, incluyendo la quema de al menos 26 casas y 54 comercios pertenecientes a pueblos indígenas. El Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, AIP, condena energéticamente esta brutal violencia y exige una investigación inmediata e imparcial para que todos los responsables rindan cuentas. Camboya. Las trampas de las deudas de microfinanzas impulsan el despojo de tierras indígenas. Las prácticas crediticias abusivas de las instituciones microfinancieras camboyanas, respaldadas por inversores internacionales como la Cooperación Financiera Internacional del Banco Mundial, están causando un despojo generalizado de tierras y abusos de los derechos humanos entre las comunidades indígenas de las provincias del noreste de Camboya. Estas instituciones microfinancieras comercializan préstamos agresivamente. A menudo utilizan tierras indígenas como garantías sin el consentimiento ni la comprensión adecuada de las condiciones, con frecuencia otorgadas en Yemer. El sobreendeudamiento resultante ha llevado a las ventas forzadas de tierras, suicidios motivados por la deuda y la pérdida de acceso a los servicios esenciales. Se insta a las autoridades camboyanas y a los donantes internacionales a proteger los derechos de los indígenas y garantizar reparaciones, incluyendo la recuperación de tierras y la reestructuración de la deuda. Un informe de Human Rights Watch revela que los préstamos microfinancieros abusivos y la explotación de los pueblos indígenas en Camboya han sumido a las familias en la pobreza en lugar de ser una salida. China. Tribus indígenas protestan contra el plan de una megapresa. Las tribus indígenas del estado nororiental de Arunachal Pradesh, en la India, protestan energéticamente contra el proyecto de una megapresa hidroeléctrica, por temor al desplazamiento y a la pérdida de su identidad cultural vinculada al río Siang, conocido aguas arriba en el Tíbet como Yarlung Tsangpo. La presa es la respuesta estratégica de la India a un proyecto masivo aguas arriba por la parte de China, que a la India le preocupa que pueda utilizarse para controlar el flujo de agua y potencialmente liberar una bomba de agua aguas abajo, a pesar de las garantías de Pekín de que no tendrán ningún impacto negativo. El proyecto multipropósito de Alto Siang sería la presa más grande de la India, destinada a almacenar agua y producir energía. Pero residentes como el pueblo Adi han prometido luchar hasta el final de los tiempos, argumentando que el proyecto se percibe como una sentencia de muerte que sumergirá sus aldeas y borraría su comunidad del mapa. Filipinas. Derechos indígenas violados en disputas mineras. Defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Asia han expresado su firme solidaridad con las comunidades Ibaloi y Canquenaya en Benguet, Filipinas. Estas comunidades luchan contra la expansión y la renovación de licencias mineras. Durante más de 100 años, la minería en gran escala ha causado graves daños ambientales y desplazamientos, y las operaciones actuales representan la amenaza de deslizamientos de tierras y hundimiento del terreno. Las comunidades sostienen que sus derechos de consentimiento libre, previo e informado, amparado por la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas, ha sido violado reiteradamente. La renovación de la licencia minera y la actual solicitud de expansión se han llevado a cabo mediante procesos de consentimiento deficientes e ignorando la constante oposición local. El Pacto de Pueblos Indígenas Asiáticos,
AIP condena los procedimientos manipuladores del consentimiento libre, previo e informado y el persistente desprecio por la autodeterminación indígena. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en TikTok como @Radio de Derechos Indígenas.